Y estamos con Juliana Calle, veterinaria. Hoy nos acompañan de todo un poco para hablar de la preparación que debemos tener con nuestras mascotas ahora en la época de Navidad. Estamos hablando especialmente de la pólvora, a la cual muchos animales le tienen pánico. Y como yo estaba contándoles, anoche sentí en la ventana 2 voladores y quedé sentada. Yo decía, ¿cuántos animalitos hay en este edificio? Imaginen el ataque de pánico que les dio. Y como decía Luchito, mañana a las 12 de la noche lo que vamos a escuchar es pólvora, entonces cómo prepararlos y si nos vamos a ir para la finca o si nos vamos a ir a un lugar donde va a haber pólvora en diciembre por los sectores donde estamos, cómo manejarlos y evitar de que se pierdan, porque ellos del susto intentan es como escabullirse. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias por invitarme. Sí, es muy común ver el problema de fobias en esta época decembrina, que hay tanto ruido en las mascotas, y es tan grave el problema que muchas veces se pierden, salen corriendo, por el mismo miedo pueden morder a sus propietarios. Hay otros animales que les puede dar un infarto, como el caso de las aves, que cuando sueltan estos petardos más de un pajarito queda muerto. Entonces realmente la gente que hace esto como que no mide realmente las consecuencias en los animales, desde un simple miedo hasta una fobia, hasta una muerte por infarto, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta eso. La idea sería preparar siempre a las mascotas cuando tienen estos temores, por lo menos 2 o 3 meses antes, para poder hacer una terapia de desensibilización conductual. Porque ¿qué pasa? La mayoría de los veterinarios nos toca hacer terapia de choque, que tiene miedo, entonces toma el sedante, o toma esta pastilla, o toma este spray, o toma estas gotas, pero no es lo ideal es no llegar y apagar incendios. Lo ideal sería trabajar con tiempo para que estas mascotas pudieran superar de raíz sus miedos, pero vemos que año tras año nos tenemos que ver obligados a utilizar sedantes, porque el sedante, ¿qué es lo que hace? Baja el nivel del sistema nervioso central ante el estímulo externo, pero no está generando realmente una resolución del problema, que es lo que queremos. Y acuérdense que entre más viejitos se hacen las mascotas, pues más nos limitamos en dar sedantes, o si nuestra mascota tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática o alguna alteración de salud primaria o secundaria, pues también nos vemos muy limitados al utilizar estos sedantes. Bueno, Juliana, ya decimos que esa terapia de choque es como llegar a los sedantes porque pues la época ya está aquí y hay gente que dice, no, es que me ha ido bien y ¿por qué no seguirlo haciendo? Cuando tú hablas de que son muy adultos, ya hay contraindicaciones para utilizar los sedantes. Sí, lo que pasa es que tenemos varios tipos de sedantes, cada cual se utiliza en determinada circunstancia, pero acuérdense que todos los sedantes tienen efectos adversos. Entonces muchas veces, ¿qué hacemos en nuestro centro veterinario? Le decimos al propietario que objetivamente califique el miedo, ¿cierto? De 1 a 10. Siendo 10 el máximo y siendo 1 el mínimo. Entonces, si tenemos de 1 a 5, nos vamos a ayudar de cierta terapia conductual y de medicamentos más suaves, como esencias florales. ¿Cuáles están las esencias florales? Sí, por ejemplo, el rescate nos puede ayudar mucho, dándolo previos días antes a los eventos. Por ejemplo, sería muy bueno dar 4 goticas 4 veces al día en toda la temporada decembrina. Entonces, si es del 1 al 5, nos van a servir todas esas esencias florales, la pasiflora, la valeriana, medicamentos. ¿Se ven cambios en el comportamiento al utilizarlos? O sea, sí, si el miedo es leve. Sí. Si el miedo es leve, vamos a ver a los animales un poco más aletargados, menos reactivos a los estímulos externos, más tranquilos, más imperturbables. Pero cuando hablamos de una fobia y recomendamos esencias florales, una fobia es un miedo exacerbado, ¿cierto? Desfasado. Cuando vemos este problema no vamos a ver, o lo que he visto yo, no he visto muchos cambios cuando me ayudo de medicamentos naturales. Acuérdense que también ya venden esencias florales veterinarias, tanto en goticas como en spray. Con el spray lo que hacemos es atomizar todo el ambiente. Estas esencias entran o por la piel también de las personas, porque todos nos vamos a ver pues de alguna u otra manera usufructuados, y entran por la naricita, y en la naricita penetran el órgano nasal y de ahí se distribuyen por todos los canales energéticos. Es una terapia para toda la familia. Entonces también la podemos utilizar en spray y en goticas. En spray nos vamos a beneficiar todos los que estamos en el ambiente, y en goticas pues es directamente a la mascota, diluidas en agua, porque el vehículo alcohólico pues puede saber un poco amargo y no les gusta, sobre todo a los gatos.
Entonces la vamos a dar varias veces al día. Acordémonos que las esencias florales no se puede poner al lado de ningún equipo que produzca ondas electromagnéticas, porque eso al final es energía que actúa en el campo vibracional de la mascota, en los canales energéticos. Entonces si las ponemos al lado de un microondas o de un celular, va a interactuar con la otra energía y se puede inactivar. Entonces muchas veces, no, es que no me sirvió, y todo el tiempo la tuvo fue al lado del microondas, entonces se inactivó. Entonces, si tenemos un miedo de 1 a 5, nos podemos ayudar mucho con calostro bovino, que vienen unos medicamentos veterinarios a base de calostro bovino y que genera, pues de alguna u otra manera, una mayor tranquilidad en la mascota, o pasiflora, o valeriana, o esencias florales, nos pueden ayudar mucho, y esto básicamente no tiene ningún efecto adverso en la mascota. Bueno, y cuando hablabas ahorita de aves, ¿a ellos también se les puede dar esto en el agüita? Yo creería que sí, pero yo no soy como la indicada para hablar aquí de aves, de perros y gatos, bueno, pero de aves entonces poco. No van a tomar en cuenta esto para las aves, porque la gente dice, no, mascotas, a todos Yo démosle lo que eso. he visto es que las esencias florales sí se pueden aplicar en aves, sobre todo las que son rociadas, ¿cierto? Bueno. Para que no se estresen Pero es mejor tanto. que se cercioren y Es mejor que se cercioren de un y veterinario. no vayan a que tomar maneje. ahí como la... Eso. Sí, porque es que ay, yo leí al pajarito las No. 4 gotas y quedó listo. ¿No? Bueno, No. Juliana, hablemos de perros y gatos, que son como los más comunes. Sí. ¿Quiénes sufren de más miedo o eso no se Sufren, puede medir? lo que he visto yo en mi experiencia es que sufren mucho más los perros que los gatos, muchísimo más. Y con el agravante que los propietarios, sin querer queriendo, empeoran muchísimo el cuadro, porque ¿tú qué haces cuando ves un perrito bravo, un perrito con miedo? Pues lo regaño. ¿Tú le regañas? Pues no, uno dice, pero ¿por qué? Si está así Venga. temblando. No, mentira, uno lo consiente. Eso. No. Bueno, no, a veces uno le dice, venga, no pasa nada, pues cuando tenía perro, vamos, no pasa nada, no pasa nada, y uno trata como de mostrarle, pero cuando los ve ya uno temblando, porque sí le pasa a algunos animales, además a los más chiquiticos, esos pincher, que ellos de por sí son temblores, pero cuando tienen miedo les da como ataque, uno trata como de sobreprotegerlos y de abrazarlos como inmediatamente. Eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, casi todo el mundo lo que hace es abrazarlos, acariciarlos, decirle que no pasa nada, que todo darles está bien. Tranquilidad, sí. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Exacerbando el problema, porque ¿qué estamos haciendo? Recompensando el miedo. Entonces, el animal empieza a temblar y mismo lo cargamos y le decimos tranquilo, tranquilo. ¿Y qué estamos haciendo? Cada que tú te pongas ansioso vas a obtener toda mi atención y te voy a dar todas las recompensas. Entonces los distraen con comida. ¿Y qué están haciendo? Recompensando con comida el comportamiento. Claro, entonces él no hace ningún esfuerzo. Exacto, entonces no, y le estamos dando mucha importancia a ese miedo. Acuérdense que nosotros debemos de ser los líderes para nuestros perros, y si nosotros actuamos igual de ansiosos, entonces claro, el animal va a entrar en shock. Pero si tú eres el líder y actúas de una manera tranquila, pacífica, imperturbable, y el animal te sigue, te va a mirar y va a decir, ah, pues este está tranquilo. Entonces no va a pues, pasar nada. No va a pasar nada, Claro. pero ¿qué hacemos? Nos ponemos mucho más ansiosos. Yo he visto propietarias que ya ven el cielo oscuro, empiezan a ver que empieza a tirar el primer petardo y empiezan en histeria. Entonces eso de alguna u otra manera lo estamos transmitiendo a las mascotas. Muy bien. Entonces es muy importante mantener siempre la calma, hablar en un tono de voz tranquilo. Si lo vemos que está agazapado, temblando, suena muy horrible, pero ignórenlo y ustedes actúen tranquilos, porque entre más tranquilos nosotros actuemos, pues él de alguna u otra manera no la va a coger así de un día para otro, pero va a empezar a analizar la reacción de los demás, y si ve que nada pasa, va a tender a disminuir estos miedos. Aparte le vamos a ayudar pues con las goticas, ¿cierto? Muy bien, bueno, Maribel está en la línea 265-7757 para que ustedes también llamen. Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenas Bien, tardes. muy buenas tardes, aquí aprendiendo, Maribel, y preparándonos para esta época navideña. Hay que cuidar las mascotas. Sí, pero yo quiero saber algo sobre las esencias florales o la valeriana. Yo tengo una Freispuder, a ella le da ataques de epilepsia. Me gustaría saber cuántas goticas se le dan y si de pronto le hace otro efecto adverso pues con el ataque de epilepsia. Muy bien, Maribel, ya te va a ayudar Juliana. Muchísimas gracias por llamarnos, un abrazo y ojalá pase muy bien la Navidad esta perrita. Adelante. Bueno, sí, las esencias florales no tienen ninguna contraindicación y no va a exacerbar el cuadro de la epilepsia, pero la valeriana de pronto sí, porque la valeriana algunas veces incrementa la actividad del sistema nervioso central, y si es una epilepsia idiopática que no sabemos de dónde viene, como muchas
muchas epilepsias. Entonces ahí sí yo no les recomendaría utilizar valeriana, les recomendaría más utilizar calostro bovino o esencias florales. ¿Cuántas goticas? Pues depende, hay esencias que se llaman miedo y hay otras que se llaman rescate. Uno puede combinar las dos, miedo y rescate, para una situación de emergencia, ¿cierto? Aunque el rescate muchas veces incluye el miedo. Entonces vas a dar 4 goticas 4 veces al día todo el mes de diciembre, o el spray, 4 spray en el área 4 veces al día. Muy bien, gracias por ayudarla, Juliana. Bueno, y continuemos con la pregunta. Decíamos que más los perros que los gatos. ¿Cómo reaccionan los gatos? O sea, ya hablamos de que el perro siente temor, puede tener un ataque de pánico. ¿Cómo reacciona el gato? Teniendo en cuenta que uno sabe que el gato es como más fuerte, expresa muy poco. Los gatos básicamente se esconden. O se fugan. Pero buscan no tiemblan ni se les ve. Hay unos que pueden temblar, pero la mayoría es que se esconden cuando tienen miedo, pero muchos gatos, la verdad es que ni se inmutan, son más los perros que empiezan a temblar o a cesar, que es jadear. Eso es un indicativo de ansiedad generalizada, o a no comer, o a agazaparse, o a buscar un closet para donde esconderse. Muchas veces se meten en el lugar menos imaginado. Y hay otro error, hay personas que, por ejemplo, el perro se mete en el baño y la gente lo obliga a que salga del baño, que para que sea berraco. Venga, que eso tiene que ser berraco. Que uno como que quiere que ellos pierdan el miedo y a veces no es el lo que mejor pasa camino. es, cuando uno hace eso, está enfrentando un método conductual que se llama la inundación. Es que si a ti te da miedo nadar, te meten con flotadores y te tiran a una piscina para que se te quite el miedo. Sí. Pero ese método es demasiado contraproducente porque se puede volver una fobia, y las fobias algunas veces se vuelven muy, muy profundas y muy difícil de resolver, ¿cierto? Entonces yo no recomiendo, yo les digo que si la mascota se quiere meter en el baño, déjela quietecita. Usted le puede ayudar, por ejemplo, metiéndole taponcitos de algodón dentro de los oídos para que suene menos duro la pólvora, o de estos taponcitos que uno se pone o los niños les ponen en las piscinas para que se oiga menos el impacto de la pólvora. Entonces son cositas que lo podemos ayudar, pero nunca forzar a que el animal salga. Además, no hay peor mordida que una mordida por miedo, porque viene con encarnizada. Entonces el animal no suelta por terror, no te quería morder, no te quería hacer daño, pero lo llevaste al límite y él se está defendiendo. Entonces dejarlo quietecito, estar tranquilos, ponerle los taponcitos, esencias florales. Si es un caso muy extremo como de una fobia de 8 a 9, empezar a dar sedantes por ahí unas 2 o 3 horas antes de que se dé el evento, porque no es lo mismo tú dar un sedante en el momento en que el animal está aterrorizado o a cuando no ha ocurrido el evento por ahí 3 horas antes. ¿Por qué? Porque el umbral es distinto, entonces necesitas menos dosis cuando el animal no está asustado que cuando el animal está asustado, y acuérdense que más alta la dosis, pues más efectos adversos. Claro que sí. Bueno, Juliana, terminemos con preguntarte algo sobre los gatos. Los perros, si tienen la facilidad de esconderse o de huir, se pueden perder. Los gatos son muy territoriales, entonces uno dice, bueno, ¿el gato vuelve al mismo lugar o el miedo lo puede llevar a perderse también? El miedo lo puede llevar a perderse, claro. Cuando tú sientes miedo en algún sitio, sales a correr y corriste y llegaste a un punto en que, ay, ¿dónde estoy? O sea, que al gato le puede pasar. El gato le puede pasar lo mismo. Entonces es muy importante que, previendo estas situaciones, y si tenemos ambientes que no son muy controlados en cuanto a cercas, pongamos mucho cuidado en el uso del microchip de identificación y de la medalla. Por si Dios no lo quiere, llega a suceder una cosa de estas, pues nuestra mascota pueda encontrar su casa, porque pobre, se perdió del pánico de la pólvora y nadie lo encontró. Entonces ahí tenemos dos problemas, el miedo a la pólvora y que la mascota se extravió. Entonces tomar las precauciones antes de que suceda esto e identificarlos. Muy bien, Juliana, muchísimas gracias por el tiempo, por estas buenas recomendaciones que caen como anillo al dedo. Las personas que quieran hacer un contacto directo con Juliana, al final encuentran los teléfonos para que la llamen, hagan todas sus preguntas y quieren consultas. Gracias. Con mucho gusto.